La historia de un alegre miembro de la iglesia. Su nombre es Ana. Es una madre sola con 3 hijos, 2 niños y una niña, de 5, 7 y 10 años. A Ana le preocupan sus pequeños por el divorcio, por sus problemas en la escuela y porque no obedecen en la casa. Hace más de 3 años que no los lleva a la iglesia. El divorcio fue desagradable. Bueno, en general, los divorcios no son situaciones placenteras ni gratas. Cuando Daniel y Ana se separaron, hace casi 4 años, ella decidió dejar de ir a la iglesia, porque su exesposo seguiría asistiendo con su futura nueva esposa, y Ana se sentía incómoda al estar cerca de ellos. Así que se fue de la congregación donde había concurrido tanto tiempo y, durante más de 4 años, no asistió a ninguna otra iglesia. Los amigos y la familia de Ana se compadecían de ella. Pobrecita, perdiste a tu esposo, a muchos de tus amigos y a la iglesia que amas, le decían algunos. Y Ana asentía con la cabeza, escuchando las condolencias en silenciosa aceptación. A ella no le molestaba lo que pensaran sus amigos. Pero Ana tiene un secreto que no le ha confesado a nadie. Sí, el divorcio fue terriblemente doloroso. Sin duda, muchos de los cambios los lastimaron a ella y sus hijos. Sin embargo, no le contó a nadie toda la historia. En realidad, para Ana, fue un alivio irse de la iglesia, porque se había sentido desdichada allí mucho antes de que comenzaran sus problemas matrimoniales. Para entender los sentimientos de Ana, hay que retroceder unos 12 años, al momento cuando ella y Daniel se casaron. Compraron una casa donde él trabajaba y se comprometieron a participar en alguna congregación. Entonces, decidieron que asistirían a la Iglesia Resurrección. Allí comienza la historia. No soy un alegre miembro de la iglesia. Desde la perspectiva de Ana, asistir a la Iglesia Resurrección fue una decisión fácil porque Daniel y sus padres habían concurrido durante muchos años. Era una iglesia de 250 miembros y, por supuesto, Daniel conocía a la mayoría. Todos se mostraron amigables con Ana y la aceptaron de inmediato, pues ahora era parte de la familia de Daniel. Ana no tuvo que hacer demasiado para empezar a participar. A las pocas semanas de unirse a la congregación, la invitaron a formar parte de un estudio bíblico para mujeres, le pidieron que colaborara con las finanzas de la iglesia, ya que era contadora pública, y que ayudara a recibir a las personas. Cuando llegaron los hijos, a ellos también les resultó natural conectarse con la iglesia. Daniel y Ana tenían muchos buenos amigos en la congregación, algunos de los cuales eran padres jóvenes con hijos de edades similares a los suyos. Así que la vida de iglesia tuvo un buen comienzo. Ana mostraba una buena actitud, sus relaciones con los demás eran sólidas y su participación era buena. La verdad es que a Ana le cuesta recordar exactamente cuándo empezaron a cambiar las cosas. Fue algo más gradual que repentino, pero con el paso de los años dejó de disfrutar de la iglesia. No hubo ningún hecho negativo en particular. Es más, apenas si notó el cambio día a día. Lo que sí recuerda es despertarse un domingo por la mañana sintiendo rechazo a la hora de ir a la iglesia. ¿Cuándo empezaron estos sentimientos? Se preguntó, ¿por qué ya no soy un miembro feliz de la iglesia? Esta es la historia de Ana. Sin embargo, puede repetirse en las vidas de millones de miembros de iglesias. El cambio de actitud. Según cuál sea tu perspectiva, podrías pensar que Ana tenía una ventaja, pues no necesitó esperar ni pedir permiso para participar en la iglesia. Por medio de Daniel y su familia, tuvo conexiones y aceptación inmediatas. Era como si hubiera sido miembro de la congregación durante años. Al principio, fue divertido. Le encantaban todas las amistades que había desarrollado en la iglesia. Los miembros eran buenas personas y se cuidaban unos a otros. Ana no había asistido a ninguna reunión de finanzas de la iglesia durante los primeros 6 meses. Sin embargo, el tesorero le pidió que participara, ya que pronto sería su asistente y necesitaba conocer el contexto y adquirir experiencia.
A Ana le pareció extraño que tuvieran una reunión de finanzas todos los meses, pero decidió asistir. La reunión no fue para nada lo que ella esperaba. El tesorero dio su informe, y 6 o 7 miembros de la iglesia hicieron preguntas sobre casi cada centavo de los gastos. Después, el pastor hizo una presentación para cambiar el tiempo de adoración de las 11 de la mañana a las 10:30 de la mañana. Su lógica era convincente: si empezaban a las 11, ya era muy tarde y no había ningún beneficio evidente. Simplemente, la iglesia siempre se había manejado así. La oposición fue bastante intensa. Entonces, el pastor sugirió que el cambio le resultaría atractivo a las familias más jóvenes que todavía no eran miembros de la iglesia. A menudo, prefieren comer antes del mediodía, en especial si tienen hijos. Betiania, miembro de larga data, respondió con rapidez. No sé por qué siempre estás pensando en personas que no son miembros de esta iglesia. Esta es nuestra iglesia y nuestras necesidades son una prioridad, dijo sin dudar. El pastor escuchó el coro de amenes y vio cómo varios asentían dando su aprobación. Se dio cuenta de que no tenía sentido insistir, así que dejó de hablar del tema. 8 meses más tarde, el pastor dejó la iglesia. Apenas si llegó a estar 2 años en la congregación. En los últimos 20 años, la iglesia ha tenido 8 pastores diferentes. Solo uno llegó a ocupar el cargo durante 4 años. Ana pronto pasaría a formar parte del círculo de los miembros más antiguos. De ellos, aprendió que la prioridad de la iglesia era satisfacer sus necesidades. A menudo, se unía al coro de críticas cuando alguien sugería un cambio en la congregación. Aunque no lo admitía ni lo expresaba, empezó a considerar la iglesia un club religioso que seleccionaba cuidadosamente a quienes dejaba entrar. Ana se unió a la iglesia con la esperanza de marcar una diferencia. Esperaba poder dar y servir, pues en ello encontraba una verdadera satisfacción. Al principio, sus experiencias en la iglesia fueron agradables. Disfrutaba de estar incluida en un club del que otros quedaban afuera. Sin embargo, esa conducta y actitud egoístas no le daban una verdadera satisfacción. Tiempo de regresar al cuerpo. Pasaron 4 años. Ana estaba cada vez más intranquila. El dolor intenso del divorcio había menguado, pero sabía que le estaba faltando algo importante. Se dio cuenta de que, como creyente en Cristo, necesitaba encontrar una iglesia para conectarse con otros cristianos. Sin duda, tenía que volver a llevar a sus hijos a la iglesia. Entonces, esta madre sola que no asistía a ninguna iglesia comenzó a buscar una congregación donde echar raíces. Ana empezó su búsqueda con grandes esperanzas que pronto se vieron frustradas. Le comentó a un vecino: ninguna iglesia sabe lo que está haciendo. Todas tienen problemas evidentes. De mala gana, accedió a recibir la visita del pastor de una iglesia a la que había asistido 3 veces con sus hijos. Desde su perspectiva, la iglesia era lo mejor de lo peor. Sin embargo, Ana estaría lista para cuando vinieran. Tenía el artículo perfecto para mostrarles. Joel y María, el pastor de la iglesia Manantial de Vida y su esposa, llegaron puntualmente a la casa de Ana. Después de saludarse y hablar sobre cosas sin importancia, Ana tomó la palabra. Pastor Joel, comenzó, permítame ir al grano. Hace 4 años que no asisto a ninguna iglesia. He visitado muchas congregaciones con toda la intención de regresar. Sin embargo, francamente, no encontré un lugar aceptable. La iglesia Manantial de Vida es la mejor, pero tiene sus problemas. Joel y María fueron pacientes y amables. Era evidente que habían escuchado historias similares. María preguntó: Ana, ¿cuáles han sido tus malas experiencias? Creo que nos ayudaría a conocer algunos detalles. Supuse que querrían saber, respondió Ana. Esta semana vi una publicación en un blog llamada Las 9 maneras principales en que las iglesias ahuyentan a los que asisten por primera vez. Imprimí una copia para que pudieran leerlo.
En las iglesias que visité, experimenté cada una de las situaciones que aquí se mencionan. Joel y María leyeron juntos el artículo del blog. El autor era conciso y directo. Las 9 maneras principales en que las iglesias ahuyentan a los que asisten por primera vez. 1. Miembros poco amistosos. Esta respuesta era previsible. Pero la sorpresa fue la cantidad de encuestados que incluyeron una cordialidad poco auténtica. En otras palabras, los visitantes percibieron una cierta falsedad en algunos de los miembros de la iglesia. 2. Un área infantil poco segura o sucia. Esta respuesta generó la mayor cantidad de reacciones emocionales. Si tu iglesia no prioriza a los niños, no esperes que asistan familias jóvenes. 3. Ningún lugar donde obtener información. Si la iglesia no tiene un lugar claro y evidente para obtener información, la posibilidad de que una persona regrese se reduce casi a la mitad. Además, debería haber alguien para recibir y ayudar a los invitados en el centro de información. 4. Una página de internet poco atractiva. La mayoría de las personas entran en la página de internet de la iglesia antes de asistir a la reunión de adoración. Aunque decidan asistir a pesar de que la página les haya parecido poco atractiva, lo hacen con prejuicios. Los 2 elementos fundamentales que las personas desean distinguir en un sitio web son la dirección y los horarios de las reuniones. Es así de simple. 5. Una mala señalización. Si ya hace varias semanas que asistes a la iglesia, te olvidas de los carteles y de la señalización. Ya no los necesitas, pero los invitados sí los precisan y se frustran si no los ven. 6. Lenguaje especial de miembros. La mayoría de los encuestados no se referían a un lenguaje teológico, sino a la manera de hablar que solo entendían los miembros. Mi ejemplo preferido fue, el GMU se reunirá en el CLC, en la sala donde suelen juntarse los GA. 7. Una reunión aburrida o poco interesante. No me sorprendió que apareciera este elemento. La sorpresa es que no ocupaba los primeros lugares. 8. Otros miembros les decían a los invitados que estaban ocupando su asiento o banco. Sí, sin duda, esto todavía sucede en algunas iglesias. 9. Instalaciones sucias. Algunos de los comentarios, parecía que no habían limpiado en toda la semana. No había cestos de basura por ningún lado. Los baños eran peores que los de una mala estación de servicio. Los bancos tenían más manchas que un anuncio de jabón para la ropa. En realidad, Joel ya había leído el artículo esa semana. Lo había escrito un bloguero poco conocido, que obtuvo mucha atención con esa publicación. Sin embargo, María habló primero. Ana. Es un buen artículo. Como líderes de la iglesia, tenemos que prestar atención a su mensaje. Pero quizás estés mirando la iglesia de manera incorrecta. Tal vez, no tendrías que preguntarte lo que puedes obtener de la iglesia, sino cómo Dios quiere que sirvas a través de una congregación. En lugar de decir quisiera, considera afirmar me comprometo. Los comentarios de María alteraron a Ana. Intentó mantener la compostura, pero era evidente que le habían molestado esas palabras. La noche se hizo interminable. ¿Por qué me molestaron tanto esos comentarios?, se preguntó Ana cuando se quedó sola. ¿Acaso soy tan sensible? El miembro comprometido. Ana no durmió bien esa noche. Las palabras de María resonaban en su mente, en lugar de decir quisiera, considera decir, me comprometo. En un momento, abrió su Biblia. Acababa de empezar a leer el libro de Filipenses y estas palabras de Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4 le saltaron a la vista: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Vaya, murmuró en voz baja. Eso es. Por eso era tan infeliz en la iglesia Resurrección. Estaba concentrada en mis deseos y mis necesidades.
no me importaba servir a los demás. Ana también se dio cuenta de que había sido sumamente crítica y exigente con las iglesias que había visitado. Estaba buscando satisfacer sus deseos, en lugar de decir, me comprometo. Entonces, volvió a la iglesia Manantial de Vida. Pero esta vez, su perspectiva fue totalmente distinta. Sabía que ninguna iglesia es perfecta. Siempre habría lugar para mejoras. Pero ahora, con el poder de Dios, serviría a los demás primero. Este se volvió su lema personal: no digas quiero, di, me comprometo. Ana se unió a la iglesia con sus hijos y se transformó en un miembro feliz de la congregación. Su vida se volvió un testimonio del compromiso y la disposición. Comenzó a servir con un espíritu abnegado y, cuando otros miembros de la iglesia la defraudaban, se comprometía a orar por ellos y los perdonaba. Después de todo, Cristo hizo eso mismo por nosotros y a un alto precio. Era lo mínimo que ella podía hacer. Es más, se transformó en un miembro comprometido de la iglesia, sin sentir una obligación legalista ni terminar agotada. Cuando servía, lo hacía con gozo. De su historia a tu historia. Las primeras páginas de este libro se trataron de Ana. El resto del libro es sobre ti, un creyente en Cristo y miembro de una iglesia. Se trata de aprender cómo tener gozo pleno al servir a través de la iglesia. Se trata de ser un miembro que funcione bien dentro del cuerpo. Se trata de decir, me comprometo. Hace unos años, escribí un libro sobre cómo formar parte del cuerpo de Cristo, es decir, cómo ser un feliz miembro de la iglesia. Soy miembro de la iglesia se transformó en uno de los éxitos de ventas de su género. El tema era sencillo: ¿cuál debe ser mi actitud para ser un feliz miembro de la iglesia, según enseña la Biblia? Ahora, nos dirigimos hacia el próximo paso crítico de formar parte del cuerpo de Cristo. Pasamos de la actitud correcta, ser, a las acciones correctas, hacer. Es muy simple, es cuestión de aprender lo que la Biblia enseña sobre la función de miembro del cuerpo de Cristo. Se trata de escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Cuando Cristo te pide que sirvas a Él y a otros en su iglesia, tendrías que poder responder con gozo. Por supuesto, ya sabes cuál es la respuesta. Me comprometo. Para finalizar, reflexionemos en estas preguntas. 1. ¿Por qué tantos miembros de iglesias tienen una visión crítica y negativa de las iglesias locales? 2. ¿En qué sentido algunas iglesias locales funcionan como un club religioso? 3. Filipenses 2, 1, 11. ¿Qué aporta este pasaje respecto a ser un miembro que se sacrifica por la iglesia? 4. ¿De qué manera tener una actitud correcta como miembro de una iglesia conduce naturalmente a demostrar acciones correctas como parte del cuerpo de Cristo? Estimado hermanos y hermanas, este martes 21 de enero a las 8 de la noche iniciamos los estudios bíblicos que fortalecerán nuestra fe y compromiso con nuestro Dios. Te esperamos en Girón Paucartambo 476, Iglesia Metodista del Perú, San Ramón.